Hola, hola, muy buenas tardes familia, que esté muy bien, que el Señor los bendiga y los guarde, espero que estén muy bien. Y bueno, vamos a compartir la capsulita de sabiduría el día de hoy, poniéndolo como siempre en manos del Señor para que Él tome el control y guíe este momento. Bendito Señor, te damos gracias Padre por un día más de vida, por tu cuidado sobre nosotros, por tu amor, por tu justificación Señor, por tu bondad. Gracias por esa luz que traes a nuestra vida, Señor, para no vivir en tinieblas, sino en claridad, Señor, y entender tus propósitos, Señor, a través de lo que tú nos revelas con tu palabra. Bendecimos tu nombre y te pedimos que tomes el control de este momento y nos edifiques, Señor, con la palabra que vamos a compartir. Te bendecimos y te damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a leer Segunda de Corintios, capítulo 3, y vamos a leer el capítulo completo. Segunda de Corintios 3 dice así, se llama Ministros del Nuevo Pacto. Dice, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos o tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso con este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Amén, amén y amén. Ya vemos que el Señor es realmente el único digno de toda honra, gloria y alabanza, porque es Él el que nos hace competentes a través del Espíritu que hace morar en nosotros con el propósito de salvar a la humanidad, ¿verdad? Él nos hace competentes para Él, nos hace útiles, ¿verdad? Siervos útiles para Él, pero la gloria es de Él porque Él renueva y regenera dentro de nosotros a través de su Espíritu nuestro entendimiento y nos convence de pecado. Sabemos que la palabra dice que, que el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros, una de sus funciones es convencer de pecado, ¿verdad? Entonces no es lo mismo cuando yo realmente tengo una relación con el Señor y Él sabe que lo amo y que lo busco y que realmente de mí nace un interés por estar cerca de Él. El Espíritu Santo siempre me va a convencer de pecado. Hay una parte de la palabra que dice que el que ama a Dios no peca. Sin embargo, sabemos que todos pecamos y que la palabra dice que, que el que dice que no peca hace a Dios mentiroso porque todos pecamos. Entonces entramos en esa
en esa aparente contradicción, ¿verdad? Donde dice que el que ama a Dios no peca, pero también dice que todos hemos pecado. Sin embargo, no es que el que ama a Dios no peca, literalmente no peca nunca, sino que no puede vivir tranquilo con el pecado, no puede vivir en comunión con el pecado, no puede vivir en paz con el pecado. Entonces, el que ama a Dios, primero, reconoce lo que está bien y lo que está mal, porque el Espíritu Santo nos convence de pecado y Él hace morar su Espíritu entre nosotros para que podamos saberlo. Pero además de eso, el que ama a Dios y tiene el Espíritu Santo va cambiando su manera de vivir, porque sabemos que los pasos en la vida cristiana, primero la justificación, donde reconocemos nuestra condición delante del Señor y Él por su gracia nos salva, nos justifica, ¿verdad? Luego viene la santificación y luego la glorificación, y la santificación dura toda la vida, nunca termina porque seguimos estando en la carne. Sin embargo, cuando el Señor ha trabajado en nosotros y ha perfeccionado esa buena obra que comenzó, el producto final, ¿verdad? O la persona antes de partir de este mundo tiene que haber crecido, ¿verdad? Espiritualmente. Y a medida que nos acercamos al Señor, vamos rechazando por voluntad propia, por convicción, el pecado, porque estamos de acuerdo con Dios en todo, por más que haya cosas que a veces son difíciles de entender a la luz de la carne, ¿verdad? Y de la naturaleza carnal y de los deseos carnales. Nosotros tenemos el Espíritu Santo que nos convence de pecado y nos hace entender que a pesar de tener una naturaleza contraria, ¿verdad?, entre la carne y el Espíritu, cuando vivimos conforme al Espíritu, la carne ya no representa lo mismo que al principio de nuestra vida, ¿verdad? Donde tal vez no hemos recibido al Señor, donde no lo conocemos, sino que nosotros vencemos a través del Espíritu Santo de Dios al pecado. Y esa es el cumplimiento de la palabra que dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque ese todo lo puedo hace referencia a lo espiritual. Sabemos que en lo material esa palabra no tiene sentido. Si yo digo que todo lo puedo en Cristo que me fortalece y voy a levantar una piedra de 20 toneladas, no lo voy a lograr, porque el Señor hace referencia a temas espirituales. Recordemos que el Señor es espíritu y su palabra dice que el que le adore en espíritu y en verdad tiene que adorarle. Por eso, a la hora de nosotros vencer el pecado, ¿qué es el pecado? El pecado es algo espiritual, ¿verdad? O sea, es algo que empieza como un pensamiento y se termina concretando como una acción, etcétera, pero que nace dentro de nosotros. O sea, no llega a concretarse, sino empezó como un pensamiento. Entonces, una mente llena de pensamientos positivos, conforme a la voluntad de Dios, dice la palabra de Dios, pensad en todo lo que es de buen nombre, de buen ver, pensad en todo lo honroso, en todo lo limpio, lo puro, lo honesto, lo justo. Si una mente pasa llena de pensamientos conforme a la voluntad de Dios, las acciones van a ser igual, conforme a la voluntad de Dios, y así vamos a vencer el pecado, ¿verdad? Entonces, la palabra que les quería compartir, porque es tan importante la función que hace el Espíritu Santo de Dios dentro de nosotros, al punto de que el velo sigue estando puesto para muchos que no han recibido al Señor Jesucristo. Y en el momento en que recibimos al Señor, entra en nosotros ese Espíritu Santo que nos hace entender la verdad y que nos convence de pecado. Es muy importante, ¿verdad? Y muy poderoso. Entonces, la palabra que les quería compartir, lo vamos a poner en manos del Señor para que lo haga vida en nuestra vida y para que lo consolide en nuestro corazón y seamos hacedores y no solo oidores, en el nombre del Señor Jesús. Bendito Señor, te damos las gracias, Padre, porque tu Santo Espíritu que has hecho morar en nosotros, Señor, nos convence de todo pecado para que nuestros pensamientos sean regenerados, Señor, nuestra naturaleza, y podamos pensar, Señor, conforme a lo que a ti te agrada y a lo que a ti te place, lo justo, lo bueno, lo correcto, lo de buen ver, todo lo bueno, Señor, todo lo santo, lo correcto. Si algo hay de mérito en eso, Señor, en eso pensad, dice tu palabra. Por eso te damos gracias, porque nos has hecho salvos y entendidos, Señor, en tus principios, Señor. Y te agradecemos porque vivimos una vida libre, Señor, porque tú nos has hecho libres, porque tú dijiste que el que conociera la verdad sería libre. Y te conocemos a ti, que eres la verdad y el camino y la vida, Señor. Te pido que siembres esta palabra en el corazón de nuestros hermanos, Señor, y que se haga vida y traiga fruto, Señor, apacible. Te bendecimos y te damos gracias por tu misericordia y tu bondad. Bendito seas en el nombre del Señor Jesús. Amén. Un abrazo muy fuerte, familia, y que el Señor los bendiga.